¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a todas a Ladies Night. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada muy especial. Y bueno, yo la verdad estoy muy contenta de que Lili pueda estar ahorita con nosotros compartiéndonos un tema que la verdad, la primera vez que lo escuché cuando ella tuvo la oportunidad de compartir, yo me quedé pues un poquito asombrada de que muchas veces no tenemos idea de lo que significa este tema o a veces como que también tenemos el tabú que no podemos estar. Ahorita vamos a decir el tema. Pero antes, Lili, pues gracias por estar aquí. Bienvenida a Ladies Night. Gracias por aceptar. Hola, hola, ¿cómo están, chicas? Pues yo estoy súper contenta de estar aquí hoy con ustedes. La verdad es que estoy muy honrada de que me hayan invitado. Muchísimas gracias y bueno, espero que lo que voy a compartir hoy pueda ser de bendición en sus vidas, porque de verdad es algo que viví en un tiempo de mi vida que marcó mucho mi vida y me gustaría compartirlo con ustedes en este tiempo. Pues bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es la depresión. Y como les decía antes de presentar el tema, creo que a veces es un tema un poquito tabú, porque muchas veces como que nos da pena o nos sentimos avergonzadas de decir a lo mejor que estamos en depresión, ¿no? Sí, y bueno, primero, pues a veces no sabemos cómo identificarlo, ¿no? Ujú. Podemos pensar que solamente estamos tristes o que pues amanecimos un día sin ánimos, entonces creo que lo principal es aprender a identificar cuando estamos atravesando por un episodio de depresivo. Entonces, y sí, efectivamente te da pena, más cuando, creo que más cuando ya conoces de Dios. Algunas veces pues pensamos que al momento de que nosotros ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, pues automáticamente todos nuestros problemas o nuestras situaciones emocionales se van a terminar. Y la realidad es que no, porque bueno, hemos sido creadas también con emociones, con sentimientos, entonces pues vamos a pasar por estados de ánimo, vamos a pasar por situaciones y lo que menos tenemos es que sentir pues pena, ¿no? De compartir esto, porque al momento que nosotros lo compartimos, pues podemos también ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. ¿Cómo fue para ti, como decías tú, o sea, descubrir a lo mejor este cuadro depresivo? ¿Cómo te diste cuenta que estabas atravesando por esta depresión? Bueno, en ese tiempo que yo pues me sentía así, me sentía triste, me sentía muy triste, me sentía sin ánimos de hacer nada. Y viendo hacia atrás, hacia mi vida, me di cuenta que por varios tiempos, como por espacios de tiempos, yo me sentía así, como en lapsos, o sea, en periodos de tiempo. Pero no me había dado cuenta que era algo que se iba repitiendo. Como que eran unos meses, pasaba y después sucedía algo en mi vida y otra vez me volvía a presentar pues estos síntomas o eh, pues sí, esa forma en la que yo me sentía se terminaba y después volvía a suceder. Entonces, cuando pasó esto, que fue hace que serán como 2 años que yo realmente creo que estuve como en lo más bajo, o sea, que yo me sentía muy, muy mal, fue por algo que pues estaba sucediendo en mi casa, algunos problemas familiares, cuando yo me empecé pues a sentir otra vez igual, ¿no? Era de que yo no me quería despertar. Ahí todavía mi hijo vivía conmigo, ahorita está estudiando en la universidad en otra ciudad, pero bueno, en ese momento él estaba ahí conmigo y no me daban ganas de nada, o sea, yo quería estar acostada, tenía que cumplir un trabajo, pero pues lo hacía como por ratos, me la pasaba pues mucho tiempo en cama, sin hacer nada, sin cocinar, sin nada, o sea, literalmente acostada. Solamente me paraba que pues a llevar a Luis a la escuela, trabajaba a veces ahí mismo en la cama, eh, me sentía frustrada, me sentía pues con miedo y no tenía pues ánimos de nada, o sea, no quería salir, no quería hacer las cosas que yo pues siempre hago. Yo soy una mujer que siempre pues le gusta estar como haciendo cosas o aprendiendo cosas nuevas o pues haciendo muchas actividades. La gente que me conoce sabe pues que hago como muchas cosas y me gusta, pero en ese tiempo no tenía ganas de nada, de hacer absolutamente pues nada. Estaba triste,
sin motivo ni razón, y pues cada día me hundía más en ese mismo sentimiento porque no hacía nada pues para salir de ahí. O sea, ¿cómo descubriste que era depresión? Pues porque empecé a ver mis síntomas, ¿no? Entonces empecé pues a investigar, empecé también a ir a terapia para poder, pues porque yo no entendía por qué me sentía así, ¿no? Entonces pues estuve investigando y descubrí que pues hay muchas razones por las que podemos entrar en depresión, ¿no? Una puede ser por algo físico, que a lo mejor no estamos durmiendo bien, no estamos alimentándonos correctamente, o a lo mejor nos falta alguna vitamina o algo en nuestro cuerpo. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos también a algún profesional para que nos pueda ayudar a detectar pues si es algo de nuestro cuerpo, algo químico de nuestro cuerpo, que necesitemos tomar algún suplemento. Es importante también pues acercarnos a un profesional. También pues descubrí que puede ser por algo que vivimos de niños. Últimamente he estado pues también como aprendiendo, investigando mucho sobre eso, ¿no? Como entendiendo que lo que nosotros vivimos cuando éramos niños, esas heridas que pues que nos puedan pasar cuando éramos niños, pues determinan ciertos factores de nuestra vida de adultos. Entonces, pues empecé como a recordar cosas que yo viví de niña y empecé a entender por qué pues me sentía así, ¿no? Porque hay cosas que no había sanado, había cosas que no había trabajado en cuanto a, pues, a dinámicas familiares con mis papás, que también hacían que yo pues me deprimiera, ¿no? Eh, es como algo que se repite, porque por ejemplo, si nosotros tenemos alguna herida en la infancia y no la sanamos, cuando crecemos pues volvemos a repetir ese patrón. Entonces eso mismo hace, o en mi caso, mis malas decisiones, o sea, las decisiones que yo tomé malamente por eso que yo viví de niña, hacía que más me deprimiera. ¿Por qué? Porque como que no salía de eso, o sea, no salía de ese círculo. Entonces me frustraba porque estaba viviendo consecuencias de decisiones malas que había tomado pues por esas heridas. No sé si me estoy explicando. Sí. La verdad es que eso es bien importante, el sanar nuestras heridas, ¿no? El sanar, el determinar o detectar qué patrones o de dónde vienen los patrones o los hábitos que estamos desarrollando ya en adultez, ¿no? O sea, desde dónde viene, o sea, qué hay ahí escondido, ¿no? Así en es. el corazón para poder atacar esa herida o incluso a veces creencias limitantes que tenemos, ¿no? Que desde pequeño a lo mejor se nos han pues implantado, ¿no? Con cosas que nos dijeron o con cosas que vivimos y que nosotros las venimos cargando. Así es. Entonces eso era como un círculo vicioso. O sea, las decisiones que tomé, estaba viviendo las consecuencias, entonces me deprimía y seguía tomando malas decisiones, entonces era algo que nunca iba a terminar. También entendí que muchas veces nos sentimos así deprimidas porque no tenemos un propósito, porque no sabemos cuál es nuestro propósito, porque estamos viviendo nada más como nos lleva el viento. O sea, realmente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces también eso nos deprime, o sea, no tener un futuro o no saber hacia dónde vamos, pues estamos como en el limbo sin hacer nada, porque no sabemos a dónde queremos llegar, entonces no hacemos nada para llegar a ese lugar que no sabemos cuál es. Entonces también eso nos causa depresión, también eso nos causa ansiedad de no saber cuál es nuestro propósito, o sea, no identificamos para qué estamos aquí. Sí, eso creo que acabas de tocar un punto muy importante, el poder saber para qué fuimos creadas, ¿no? Porque todas fuimos creadas con un propósito en específico, Dios nos creó con un propósito en específico y saber hacia dónde vamos es una pregunta importante, ¿no? Que como dices tú, a lo mejor no lo sabes, pero a mí me encanta que siempre te puedes acercar a Dios y preguntarle, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? ¿Cómo te fue a ti en ese punto de, sabías, o sea, ese era un punto, ¿no? Que estabas diciendo, la falta de propósito. ¿Cómo descubriste o cómo pudiste en tu relación con Dios encontrar ese propósito? Bueno, hace unos años yo me alejé de Dios, entonces yo sabía en el fondo de mi corazón, obviamente, pues que Dios me ha creado con un propósito, pero en este tiempo que yo me alejé, pues se te olvida, ¿no? Como que
algo pasa que vas haciendo cosas, te vas como enfriando y se te olvida pues tu identidad, se te olvida tu propósito. Entonces, ese tiempo donde yo estaba batallando con la depresión fue un tiempo donde yo nuevamente empecé a buscar a Dios. Empecé nuevamente a fortalecer mi relación con Dios. Entonces, pues empecé a recordar, ¿no? Esas promesas pues, que Dios me había dado. Eso que yo sé, o sea, que Dios me creó única, que Dios me creó amada, que soy escogida, o sea, todo eso que fue reforzando mi identidad que yo había olvidado, pues también recordé que Dios me hizo libre, ¿no? Me hizo libre de la depresión, me hizo libre pues de la ansiedad, me hizo amada, valorada. Entonces, muchas veces también lo que nos deprime es eso, o sea, no saber nuestro propósito y también no saber nuestra identidad, porque pues Dios no nos hizo para deprimirnos, o sea, con un espíritu de depresión, al contrario. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, pues vamos plantándolo en nuestro corazón y vamos viviendo de esa manera. O sea, de esa manera me refiero sabiéndonos, pues que fuimos creadas con un propósito, que somos especiales, que somos fuertes, que somos valientes. Todo eso que Dios nos ha dado, ¿no? Sí, ¿y cómo fue en tu experiencia, si nos puedes contar un poquito, Lili, o sea, cómo empezaste a hacer esto que nos estás platicando real en tu vida? Pues empecé a buscar a Dios, o sea, no había otra forma más que orar, buscar a Dios pues, mediante su palabra. Me empecé pues, a unir a todos los grupos pues, de la iglesia, ¿no? Aprender a los grupos pues, que se hacen como grupos de conexión. Empecé pues sí, a escuchar alabanzas. En el momento que yo empezaba como a deprimir, me empezaba a sentir mal, empecé a escuchar alabanzas, empecé a hablar las promesas de Dios sobre mi vida. También me dejé de hacer la víctima, porque yo me hacía la víctima, o sea, por todo. Le echaba la culpa a todo mundo de lo que me pasaba, ¿no? A mi mamá de las decisiones que tomé cuando era más joven, que, o sea, siempre la culpa la tenía alguien más, menos yo. Entonces yo vivía haciéndome la víctima y así viví muchos años. Pero, pues eso, o sea, yo creo que de tanto que busqué a Dios, pues Dios me empezó a revelar, ¿no? Que tenía que salir de ese papel de víctima y tenía que responsabilizarme, porque a lo mejor sí, cuando nosotros somos niños, pues la responsabilidad de cómo nosotros somos educados o lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, pues es responsabilidad de nuestros papás, pero cuando ya crecemos es nuestra responsabilidad pues sanar eso que vivimos cuando éramos niños y pues cambiar nuestra vida, ¿no? Sí. Hacer cosas para salir de eso, porque podemos estar pues toda la vida sí, diciendo es que mi mamá, es que mi papá, es que ellos peleaban o su matrimonio o lo que sea, pero pues ya eres un adulto, o sea, ya soy una adulta, necesito tomar responsabilidad de mi vida y de lo que quiero dejar pues en mis generaciones. Sí, yo creo que eso es muy importante, el hacerme responsable de mis decisiones, ¿no? El hacerme responsable de mi situación, el ser realista con lo que estoy viviendo y el tomar la responsabilidad que si yo no hago algo por salir, que si yo no pongo de mi parte, pues no va a suceder absolutamente nada, ¿no? Que es Así importante que nosotras estemos tomando la responsabilidad, seamos realistas de la situación que estamos viviendo y que hagamos los pasos, ¿no?, que necesitamos hacer. Así es, y pues también empecé a entender que soy muy bendecida, ¿no? A ver las cosas que sí tenía, porque pues sí, cuando estás triste, cuando estás deprimida, solamente ves lo negativo. No nos tomamos el tiempo para ver las cosas buenas que tenemos. Entonces empecé también a dar gracias por eso que sí tengo, por eso que sí tenía en ese momento. Y pues te va cambiando, o sea, te va cambiando el chip, te va cambiando la forma de ver la vida. Entonces empecé a dar gracias por tres cosas, o sea, diario dar gracias por tres cosas que en ese día pues me hacían sentir agradecida con Dios. Y pues buscar a Dios, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Buscar a Dios y alabarlo. Y entender que pues Dios sigue siendo Dios, o sea, en cualquier circunstancia.
A lo mejor estamos pues atravesando, pueden ser mil cosas, a lo mejor tuviste una pérdida familiar, a lo mejor tienes problemas económicos, o sea, muchas cosas nos pueden llevar a la depresión. Incluso también puede ser algo espiritual. Entonces, pero si nosotros sabemos quién es Dios, sabemos que aún en ese tiempo, aún en esa circunstancia, pues Dios sigue siendo Dios y que como estaba platicando creo que contigo el otro día que decíamos que sí es importante pues reconocer, ¿no?, nuestras heridas. A lo mejor en mi caso, que yo estoy yendo a terapia y para yo entender qué fue lo que me ha causado ciertas actitudes o ciertos patrones que hago en mi vida adulta. Pero yo sé que la única forma en la que puedo yo sanar es a través de Dios, ¿no? Dios es el único que me puede sanar. Entonces es importante reconocer su poder a través o en medio de pues de este proceso que podamos seguir, que podamos estar viviendo. Mucha gente puede no entender la depresión porque no la han vivido. Porque es muy fácil decir, ya, no estés triste, ¿no? Échale ganas, todo va a estar bien. Pero realmente no sienten pues lo que una persona con depresión puede sentir. O sea, sientes que pues no tienes ganas, que no tienes ánimo, que físicamente no tienes ganas, ¿no? Puedes a lo mejor no comer o comer en exceso. Y mucha gente puede no entenderlo y es también pues peligroso, ¿no? No entenderlo, porque a veces si no podemos ayudar a esa persona que está en esa situación, pues puede llegar a puede llegar a atentar contra su vida, ¿no? Estaba leyendo hace ratito que la depresión es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, me parece. O sea que diario 3,000 personas se suicidan. Wow. Entonces es algo muy grave. Sí, yo creo que es algo muy grave y que a lo mejor como mucha gente que está en depresión tienen a veces como una máscara de todo está bien. Así, ¿no? Es. Todo está bien, estoy perfecta. Y lo vemos mucho en tantos suicidios de artistas, que pareciera que todo estaba bien, pero que realmente estaban batallando con una depresión. Pero ni te das cuenta, ¿no? Yo creo que es algo que te va consumiendo en lo oculto y que cuando de pronto nunca lo expresaste o la gente no fue empática, pues llega el momento en que atentas contra tu propia vida, ¿no? Así es. Entonces, pues también nosotros es importante que podamos escuchar, ¿no? Que podamos, pues, ver esas señales de personas que puedan estar a nuestro alrededor, porque puede ser personas, como dices, que se ríen, que aparentemente están contentas, felices, que podemos pensar que lo tienen todo, pero en el fondo, pues, están batallando con la depresión. Entonces, también, pues, es nuestra responsabilidad, yo creo, estar al pendiente, ¿no? De a lo mejor ciertas alarmas que las personas puedan dar como un grito de ayuda. Claro, como un grito de ayuda, uh-huh. ¿No? Y Lili, actualmente, una vez que pues Dios te ha hecho libre de esta depresión y que has salido pues victoriosa de esto, ¿llegas o has tenido como recaídas o ¿cómo es después de salir de ese círculo? Sí, o sea, obviamente somos humanos, siempre vamos a tener situaciones, vamos a tener pues a lo mejor peleas familiares, vamos a tener pues a lo mejor que no está yendo bien nuestro negocio o cualquier situación, ¿no?, que podamos vivir, que puede darnos tristeza, pero creo que cuando tú ya has detectado que puedes tener esta situación con una depresión pues recurrente, ya yo siento, en cuanto me empiezo como, no quiero hacer nada, o me voy a quedar en casa, o empiezo nada más como a pensar, como a comerme mis emociones, ¿no? O sea, yo ya lo puedo detectar, entonces digo, no, o sea, no voy a volver a caer en eso. Y pues me pongo a orar, me pongo a pedirle a Dios que me quite esos pensamientos, empiezo a escuchar alabanzas. Entonces no permito ya caer en eso, porque en otro tiempo podría estar, no, sí, y me tiro a la cama
y estoy triste, ya no hago nada y me dejo llevar, ¿no? Me vuelvo a caer en ese lugar de víctima y pues puedo estar ahí meses, semanas, meses, años en ese estado. Entonces, no significa que ya nunca más voy a estar triste, obviamente, o que nunca más puedo pasar por un momento de depresión, pero ya no permito que, o sea, puede ser un día a lo mejor, pero ya no permito que sea más. Y eso es lo que acabas de decir, es muy padre, porque justamente una de las tácticas del enemigo, la palabra nos habla que nos envía dardos de fuego, ¿no? Uh-huh. Y estos dardos de fuego pues son los pensamientos, la batalla se encuentra en nuestra mente, ¿no? Así es. Somos atacadas, bombardeadas constantemente por pensamientos negativos, por pensamientos tóxicos, que justamente lo que quieren hacer es llevarte a este estado de depresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estás sin hacer nada, y el tema es que uno se pierda, ¿no? Esa es la intención. Claro, y además eso es importante, porque nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos, porque pues nuestros pensamientos se van a convertir en nuestras acciones, ¿no? Al final. Entonces, si cuando yo detecto eso, un dardo del enemigo, algo que va en contra de mi identidad o en contra de lo que Dios ya habló a mi vida, pues trato de desecharlo, ¿no? Porque si yo le doy poder a eso, pues voy a caer en lo mismo. Entonces es importante lo que nosotros pensamos, lo que nosotros escuchamos. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo me peleo con mi esposo, tengo una situación y en lugar de, pues de ser una mujer sabia, me pongo a, no sé, a escuchar músicas así deprimidas y que, ay, mi matrimonio y que el hombre, no sé qué, pues ¿qué va a pasar? Obviamente me voy a poner triste, voy a estar pues peleando más o herida, o sea, echándole como limón a la herida y así. Y no, o sea, entonces yo lo que trato pues es al contrario. Entonces necesitamos aprender a, dar, o sea, a ver qué es lo que estamos pensando, a darnos cuenta de lo que estamos pensando. Porque a veces nada más dejamos que los pensamientos tóxicos nos invadan y los estamos piense y piense y piense y después ya estamos actuando en base a esos pensamientos. Entonces es importante eso. También es importante lo que escuchamos, ¿no? Lo que dejamos entrar a nuestra mente. También es algo muy importante. Sí, exacto, cuidar lo que estás pensando y llevarlo cautivo, ¿no? Es tomar ese pensamiento y lo importante es cambiar ese pensamiento por una promesa de parte de Así Dios. es. ¿No? Cambiarla por la palabra, que la palabra de Dios es viva, realmente la palabra de Dios es viva, es poderosa, y cuando tú cambias ese pensamiento por algo que Dios habla de ti o habla sobre tu circunstancia, entonces todo cambia. Así es, y hablarlo, ¿no? O sea, sabemos que nuestra lengua tiene poder, lo que nosotros decimos tiene poder, entonces necesitamos hablar eso, o sea, hablar vida, hablar, ok, estoy pensando que soy débil, que no puedo, pero ¿qué dice la palabra? O sea, ¿qué dice Dios de eso? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces te empiezas a hablar eso a tu vida y automáticamente de verdad te cambia, o sea, cambia la atmósfera, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de sentirte, porque estás hablando la palabra de Dios. O sea, no es nada más repeticiones por repeticiones, sino que estás hablando la palabra de Dios y como dices, la palabra es viva. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar a nuestra vida, aunque no lo sintamos en un principio. Porque a lo mejor en un principio no lo vas a sentir, pero Dios va trabajando, o sea, Dios va haciendo cosas en tu corazón y en tu mente. Entonces, es importante hablar la palabra de Dios. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. A mí me funciona mucho porque de pronto a lo mejor se te olvida la palabra, puedes usar como post-its. A mí me funciona mucho como poner post-its o anotaciones o en tu libreta o en tu diario, y que en el momento en que venga un mal pensamiento, pum, vas a tu post-it, a tu diario, e inmediatamente empiezas a declarar vida, sobre tu circunstancia, sobre tu situación. Porque yo sí creo que es muy fácil, ¿no? Que estos pensamientos del enemigo, estos dardos de fuego vengan y entonces te vayas como Sí. gorda en tobogán pensando eso, ¿no? Sí, yo por ejemplo pensaba, o sea, yo nunca pensé en me voy a matar de esta manera, ¿no? O sea, nunca lo pensé así, pero sí pensaba,
ay, no tengo ganas de despertar. O sea, al final pues me quería morir, ¿no? Ujú. Pero, o sea, nunca maquiné como, ay, me voy a matar así o me voy a, o sea, no. Pero sí pensaba mucho, ya me quiero, o sea, me quiero dormir y no quiero despertar. O qué pasaría si me tomo estas pastillas y no, o sea, como porque ya no quiero como estar, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, después, en ese momento no, pero ya después pensé, ¿cómo? O sea, si con Dios a veces es complicado, ¿cómo puede hacer alguien que no conoce de la palabra? O sea, que no conoce de Dios. Pues justamente por eso es que llegan a quitarse la vida, ¿no? Porque no conocen una esperanza, porque no conocen las promesas, y entonces vienen estos dardos del enemigo, estos pensamientos en que les están diciendo cosas, o incluso les están pensando en cómo a quitarse la vida, ¿no? Es justamente por todo esto espiritual que está sucediendo. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, pues entonces viene a ti el Espíritu Santo que habla a tu vida, que te recuerda las palabras, que te recuerda las promesas y que te da esperanza, porque Claro. a veces pareciera que no hay esperanza, ¿no? Como chin, no hay solución a lo mejor para esta situación económica o una situación para mi relación, no hay esperanza para esto, no hay solución para esto, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué haces? ¿Qué piensas que se acabó? Claro, si tú no conoces la palabra de Dios, pues vas a pensar lo que la gente, lo que el mundo, lo que el enemigo te dice. Exacto. Entonces es importante, pues eso, conocer la palabra de Dios para saber las promesas que tienes para ti, ¿no? Porque sí, si no las conoces, pues la verdad es que pues te hundes, o sea, no podrías ver a lo mejor algo positivo dentro de lo que te está sucediendo. Exacto, exacto, porque nos estamos enfocando en el ahora, pero en lo temporal, pero no estamos viendo lo que Dios tiene para mí más adelante, ¿no? Y que aún en medio de toda situación encontramos promesa que Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días, ¿no? Así es. Lili, ¿tú qué le podrías decir a lo mejor a aquellas mujeres que hoy nos están escuchando y que están en esa situación, en un cuadro de depresión, en un cuadro depresivo? ¿Cuál sería como el ABC que ellas pudieran seguir? Así, en Bueno, resumen. pues primeramente, y creo que es lo más importante, que se acerquen a Dios, ¿no? Que hablen con Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces simplemente eso, acercarte a Dios. Dios de verdad que Él está siempre listo para escucharnos, Él es el más interesado en, pues en estar en contacto con nosotros, en tener una relación con nosotros. Entonces creo que eso es algo que debemos de empezar a hacer, acercarnos a Dios. También creo que es importante saber si la depresión que tú tienes es algo químico de tu cuerpo, que sea necesario tomar algún medicamento o alguna vitamina. También creo que eso es algo importante. Y pues eso, ¿no? Acercarte a Dios y saber que lo que está sucediendo en este momento es algo pasajero, es algo que va a pasar. Entonces, acercarte también, más bien, saber tu identidad. Si tú no sabes tu identidad, si tú no sabes quién eres, si tú no tienes un propósito de vida, pues no, va a ser más difícil que tú salgas de esto. Va a ser más difícil que tú salgas de este cuadro depresivo, porque por más que quieras, no vas a poder ver nada positivo a tu alrededor si tú estás pues sumida en esto, ¿no? Cuando estamos en medio del problema, generalmente no podemos ver más allá del problema. Entonces es importante que tengamos también a personas con las que podamos acudir, personas obviamente que te puedan dar un consejo sabio, ¿no? Un consejo que te pueda pues acercar a Dios. Si tú estás asistiendo a una iglesia, es importante también que tú pues te acerques con tus pastores, te acerques con tus líderes, para que ellos también puedan orientarte de cómo atacar este problema que estás atravesando. Creo que eso es algo que podría decirles. Pues gracias, Lili, por estar aquí con nosotros, por compartirnos este tema que la verdad es muy importante poder identificarlo, y creo que también el ser empático con la gente que está atravesando. Yo la verdad tengo que ser honesta, no había atravesado nunca un cuadro depresivo y la verdad no entendía lo que significaba cuando me decían no tengo ganas, no puedo, no esto, no, hasta que pues Dios me puso por medio del COVID
tuve un cuadro depresivo y hasta en ese momento entendí qué era lo que la gente sentía, ¿no? ¿Qué era lo que la gente estaba sintiendo realmente a lo largo de la depresión? Que fue que me abrió los ojos y pude ser empática a lo que realmente significaba el no querer tener ganas de hacer nada, ¿no? Y yo también la manera en que pude defenderme de ese cuadro, pues fue buscando a Dios. Yo recuerdo que en esa enfermedad, me la pasaba orando a Dios, alabando a Dios, y eso me ayudó a salir de ese estado. Claro. Sí, porque bueno, la alabanza puede, o sea, rompe fortalezas, ¿no? O sea, con la alabanza, puedes ganar batallas espirituales, entonces también eso es importante. Y fíjate que también es importante el tema que hablas del tema físico. La realidad es que muchos de estos temas vienen a partir de lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú estás también teniendo estos pensamientos, la química cerebral segrega, hay una química cerebral que está segregando cosas que hacen que tu cuerpo se enferme. Que a lo mejor lo podemos disfrazar como que es algo más físico, pero realmente la raíz es, como tú decías, las heridas de la infancia, sí, ¿no? O sea, hay que detectar bien de dónde viene tu raíz, o sea, de dónde es la raíz, claro, que hay que atacar, porque es real y está científicamente comprobado que los pensamientos, cuando tú piensas algo o te estresas o ciertas cosas, hay una química cerebral que hace que tu cuerpo de alguna manera se enferme o reaccione. Entonces, lo puedes atacar con suplementos, sí, te va a ayudar, pero si no atacas la causa raíz, si no detectas el pensamiento, si no detectas la raíz, si no detectas la herida, pues simplemente es como que la ocultaste un poquito, pero ahí va a estar, sí, ¿no? Sí, es importante, pues ahora sí que ir hacia atrás, ¿no? Para descubrir pues sí, cuáles son tus heridas que no has sanado. Porque creo que, pues que mucho de la depresión y de la ansiedad es causa de cosas que no hemos sanado. Sí, de una falta de sanidad interior. Así es. ¿No? Pues gracias, Lili, por compartirnos esto. Es un tema, la verdad, que nos ayuda mucho para entender y sobre todo para poder salir de esto, ¿no? Y bueno, invitar a las chicas que están aquí viéndonos que si tú estás atravesando un cuadro depresivo y quieres a lo mejor hablar más profundamente con Lili, o necesitas ayuda o quieres ahondar más sobre esto, por favor escríbenos, queremos ayudarte, ¿no? Queremos que no te sientas sola, porque también a veces, como decíamos al principio, es un tema que a veces nos da pena hablar. ¿Cómo van a decir que estoy deprimida? ¿No? A mí me pasaba eso, pues yo decía, es que a ver, si yo ya acepté a Jesús, si yo, o sea, voy a la iglesia, ¿por qué me siento así? ¿No? Pero Dios me mostró en su palabra que hubo pues muchos hombres de la fe que atravesaron por esto, o sea, que estuvieron tristes, incluso Jesús estuvo triste un tiempo cuando lo iban a capturar, o sea, vamos a estar tristes, vamos a pasar por eso, entonces no importa que tú ya hayas aceptado a Jesús, que tú vayas a la iglesia, no importa, tienes que decirlo, porque no tiene nada de malo. No te condenes, no seas tan dura contigo Y eso me pasaba mismo. a mí, o sea, ¿qué van a decir de que, ay, ¿por qué estoy triste si yo ya, pues tengo a Jesús en mi corazón? No importa, o sea, vamos a atravesar diferentes situaciones y el que tú ya seas cristiana o hayas aceptado a Jesús, pues no quiere decir que nunca más vas a tener problemas. Entonces, acércate a alguien, acércate a nosotros si necesitas hablar con alguien, de verdad estamos aquí para ayudarte. Pues bueno, chicas, nos vemos en el próximo programa. No te olvides de compartir este video, ayúdanos a llegar a más personas. Sabemos que este es un tema que a veces no se habla mucho y sabemos también que puede ser de gran bendición para más mujeres y hombres también, porque también los hombres se deprimen. Así que gracias, Lili, por estar aquí con nosotros, nos encantó tenerte y bueno, extrañamos a Dani, no pudo estar con nosotros, pero pues va a acompañarnos como siempre en el siguiente programa. Así que pues nos vemos, bye bye.